Al respecto, usted, esta cartilla o esta unidad, este módulo, más bien este módulo, está más resumido, sintético, y en él abordamos 4 elementos fundamentales. En la unidad 1, abordamos qué es la OIT, en la unidad 2 se aborda el, el sistema normativo y de control de la OIT, en la unidad 3 se abordan las 2 declaraciones importantes de la OIT, y en la unidad 4 abordamos el papel de los sindicatos, centrados en lo que va como anexo, que es la queja, cómo elaborar una queja para presentar a la OIT. Entonces, vayamos a la unidad 1. En la unidad 1 hacemos una introducción general donde el centro es resaltar la importancia de la OIT. Entonces, ahí les invito a esa unidad a recordar ya lo que hemos visto en la unidad 1 de la importancia de la OIT. ¿Cómo surge? ¿Por qué surge la OIT? Es clave preguntarse por qué surge, y obviamente que va a encontrar ahí lo que ya hemos sostenido, que es fruto de las grandes luchas de los trabajadores en el mundo. Y ahí va a ser importante entonces tener en cuenta los dos documentos claves para la OIT en términos de su rol, su función, que es la Declaración Constitutiva en 1919 y la Declaración de Filadelfia en 1944. En la unidad 2 vamos a ver el sistema normativo y de control de la OIT. Y ahí lo subdividimos en tres apartados, que es los instrumentos normativos. Entonces entramos ahí a ver la importancia de la OIT con los instrumentos normativos, porque la OIT, recuerden que como al ser tripartita, tiene unos procedimientos para emitir, para aprobar, para ratificar los convenios el instrumental. Entonces, eso la hace peculiar en el sistema de Naciones Unidas, diferente a otros sistemas. Tanto su constitución como la forma, el procedimiento, cómo se adoptan los diferentes instrumentos. Ahí ustedes conocemos más en la vida práctica y conocemos más los convenios y las declaraciones. Menos trabajamos las recomendaciones, resoluciones y protocolos. Bueno, ustedes podrán leer ahí cuál es la diferencia y cuándo es que y en qué consiste cada uno de estos instrumentos que conforman todo el sistema normativo de control. En el segundo apartado de este sistema normativo les presentamos las características y clasificación. Ahí hay una serie de características importantes en la clasificación. Luego abordamos la clasificación y ahí les clasificamos según derechos humanos fundamentales, según los sujetos a proteger y los sectores económicos que también están abordando los instrumentos. Y de último, la obligación de los estados que tienen con las normas. Y de tercero, muy importante, comprender el sistema de control. También algo novedoso en la OIT va a ser el sistema de control, y ahí es bueno que ustedes puedan diferenciar qué es la comisión de expertos que trabaja y rinde un informe a final de cada año. Segundo, qué es la comisión de normas, en qué consiste el rol de la comisión de normas, el cual va a trabajar sobre el informe de la comisión de expertos. Tercero, en qué consisten las reclamaciones de los empresarios o de los sindicatos contra un incumplimiento de las normas.
Y cuarto, los mecanismos de supervisión. Y los mecanismos de supervisión les invitamos a que pongan mucha atención a cuál es la importancia y por qué se crea la Comisión de Libertad Sindical. Va a ser importante saber el rol de esta comisión. Y en el tercera unidad abordamos dos declaraciones importantes que van a en esta etapa de final de siglo, inicios de siglo, que van a cambiar, van a revolucionar la OIT. Es decir, la primera es la declaración relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento, que es adoptada en 1998 por la OIT. Esta es muy conocida, la hemos trabajado bastante, y ahí se les pone muy bonito en el documento las 4 áreas fundamentales. Es fácil aprenderse las áreas en la línea de que un área tiene que ver con un enfoque positivo, que es el agrupar la libertad sindical, el área de libertad sindical. Y las otras 3 áreas son áreas que decimos negativas en la línea de que es eliminar. Del área 2 es eliminar el trabajo forzoso, el área 3 eliminar la discriminación y el área 4 abolir el trabajo infantil. Bueno, ahí están las 4 áreas, entonces les recomendamos leerlas, que es muy importante, y los fragmentos, abordamos ahí fragmentos importantes de todas estas áreas. Y la segunda declaración, también muy importante, para algunos considerada como que es la que vuelve a renovar la OIT. O sea, retomando lo que hemos dicho anteriormente sobre la OIT, está la declaración constitutiva de la OIT, es decir, del 1919, la de Filadelfia del 1944, y esta tercera, es decir, del 2008, que es la declaración de la justicia social y la globalización equitativa. Se dice sí que esta declaración viene a renovar la OIT, está pensada en la nueva función de la OIT y es la que pone el trabajo decente en la agenda principal de la OIT. Ya ustedes hemos hablado del trabajo decente en sus 4 ejes fundamentales, las normas, eje 1, eje 2, el empleo, las condiciones de trabajo, el eje 3, la protección y seguridad social, y el eje 4, el diálogo social. Entonces es esta declaración la que da pie a que la OIT asuma de manera importante, estratégica, el tema del trabajo decente. Pues ahí está, presentado en resumen. Y por último, les presentamos la unidad 4, que es el papel de los sindicatos. Y aquí al final lo pusimos como anexo, pero que es importante, es el tema de cómo elaborar una queja. Creemos que es importante el papel de los sindicatos, su papel de preservar los derechos, de proteger y de denunciar y reclamar las reclamaciones principales que se elaboren sobre la violación de la libertad sindical. Y en ese sentido lo que queremos es ahí que manejemos bastante cómo elaborar una queja ante la OIT. Esas son las 4 unidades de este curso de Derechos Humanos Laborales en la OIT. Y al final, una pequeña observación sobre las preguntas que les he colocado en el foro de reflexión, donde una de ellas, un poco capciosa, dice que cuando estamos planteando les hago la pregunta sobre que algunos dirigentes, algunos afiliados señalan que la OIT no es importante porque su normativa no es vinculante. Bueno, si toda la normativa de la OIT, sus convenios sí son de acatamiento obligatorio por los estados. Lo que
alguna gente señala que no es vinculante, quiere decir que los estados no reciben ninguna sanción cuando no la cumplen. Entonces, ninguna sanción como si está muy claro en el sistema interamericano de derechos humanos, ustedes lo van a ver con Víctor Durán en el módulo 4, donde si un estado no cumple, hay una sanción. Sin embargo, sí consideramos que aunque no hay sanciones, las resoluciones que emite la OIT, sus informes que emite la OIT, son fundamentales por lo siguiente. Uno ve en la práctica como, por ejemplo, en el caso de Centroamérica, y en el caso donde se firman tratados de libre comercio, que ya es una norma que los tratados de libre comercio adjunten un capítulo sobre asuntos laborales y también ambientales, ¿no? Son, digamos que las dos reivindicaciones que se hicieron en el marco de la OMC de que debían incorporar esos dos capítulos, ambiental y laboral. Y en el laboral se dice de que todos los países están obligados a respetar los principios de derechos fundamentales de la OIT. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, damos un ejemplo, en el Tratado de Libre Comercio en Centroamérica con Estados Unidos, es decir, el artículo 16 es sobre los aspectos laborales y lo que la OIT diga en sus informes sobre el mundo del trabajo, en este convenio los Estados Unidos lo aplican al convenio, entonces sí tiene como ese efecto de incidir en otros tratados internacionales donde la OIT es el referente. Entonces si hay una impugnación de los sindicatos de Centroamérica ante el TLC, porque se los derechos, Estados Unidos para verificar ve qué dice la OIT. Entonces, en ese sentido, se vuelve muy importante la OIT y así, en todos los tratados de comercio que hay entre los países, este capítulo sobre las cuestiones laborales va a estar presente y entonces los sindicatos pueden acudir a él y los gobiernos respectivos ver qué dice la OIT. Entonces, consideramos que es importante. Además, nadie quiere estar sentado o estar en un informe como violador de derechos. Es decir, todos conocemos todo el conflicto que se da con respecto a las listas cada año, final de mayo, principio de junio, que se da en la Conferencia Internacional de Trabajo, la OIT. Todos sabemos los conflictos que se dan para no aparecer en la lista de los estados violadores. Entonces, consideramos que obviamente que sí es importante la normativa de la OIT. Muchas gracias, compañeros.